buscar a Dios. Lo hemos oído muchas veces, incluso se nos acercan, o sé que se acercan a ustedes personas o gente y les dicen, busca de Dios, busca de Dios. Es tiempo que busques de Dios. Y a veces suena una palabra tan fácil de pronunciar, pero que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, le voy a trasladar esa enseñanza. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? ¿Y qué es lo que usted va a obtener cuando busca a Dios? Amén. Y esto me lo daba para la amada iglesia. Bendecimos a nuestros amados hermanos que nos siguen, que siguen el ministerio de Altar de Dios para las Naciones, que lo bendicen. Gracias a Dios que somos un ministerio bendecido, amado, querido, y eso es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Amén. Así que hoy quiero compartirle acerca de buscar a Dios. Amén. ¿Qué es buscar a Dios? Yo quiero que usted me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 y 5. Y leyendo, gracias a Dios tengo la oportunidad y la bendición de poder leer la Biblia hoy con más tranquilidad, con más detalle. Y veo una versión, o leo la Biblia en una versión, luego veo otra Biblia de estudio. Y gracias a Dios que nos bendicen con lo mejor que son con Biblias. Familiar de nosotros nos da regalos, ¿verdad? Y nos da libros. A mí me bendicen con Biblias. Así que ese es un buen regalo que nosotros debemos hacer. Amén. Y cuando yo leía, yo no sé si usted lo ha leído, pero Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, muchas de las veces dicen, ay, pues es lo mismo. E incluso algunas veces dice, los demás hechos están anotados en el libro de las crónicas. ¿O verdad? También cuando leemos en el de las crónicas dicen, ¿verdad? Y los demás acontecimientos están escritos en los hechos de los reyes. ¿Ok? Y decía, bueno, pues a veces Primera y Segunda de Reyes es la similitud de Primera y Segunda de Crónicas. Pero hubo un dato que hoy quiero compartírselo. Y Primera y Segunda de Reyes hablan de datos históricos. ¿Ven? Primera y Segunda de Reyes hablan de datos históricos. Y Primera y Segunda de Crónicas hablan de la condición espiritual. Así que cuando usted lee los Reyes, ahí va a encontrar hechos históricos. Pero cuando usted lee la historia en Crónicas, le va a hablar de la condición de los reyes, la condición espiritual. Amén. Y hoy quiero enseñarle a través de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 y 5, y habla de un rey, el rey Usías. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Amén. Me llamó mucho la atención este rey y esa condición, y en el cual decía que este rey, el rey Usías, había hecho conforme a su padre, y que dice aquí, y persistió en buscar a Dios. Persistir habla de una regularidad, de una constancia, de un esfuerzo en buscar a Dios. El buscar a Dios no es fácil. Y dice que este rey persistió en buscar a Dios. Y escuche usted bien, en los días de Zacarías. Cuando usted oye
el libro, o más bien el nombre de Zacarías, ese fue el primer profeta que murió en el altar, que lo mataron, que el pueblo de Dios lo mató ahí en el altar. Un hombre que dice ahí que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Un hombre, un profeta temeroso de Dios en medio de una sociedad depravada, en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad que no quería nada con Dios, y que Zacarías se levantó en medio del altar y dio a conocer la condición del pueblo. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Lo mató. Y entonces dice que el rey Usías persistió en buscar en los días de Zacarías. ¿Cuáles eran los días de Zacarías? Los días difíciles, en los que quizá hoy estemos viviendo también. Porque hay corrupción, la maldad se incrementa y finalmente nadie busca la dirección y el consejo de Dios. Pero dice ahí, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Cuando lee más adelante, dice que cuando Zacarías muere, entonces él deja de persistir. Él ya no busca a Dios. Y entonces viene la decadencia espiritual, tanto en la vida del rey Usías como en su reinado. Entonces podemos ver dos diferentes formas. Cuando uno busca a Dios, la palabra lo dice, Dios prospera, Dios bendice. Y vamos a ver de qué manera bendice. Pero cuando dejas de buscar a Dios, entonces viene una decadencia espiritual y viene también otras consecuencias. Entonces, independientemente, como los reyes ahí, el rey Josías, establecen también leyes, mandatos y normas para poder buscar a Dios. Cuando usted lo ve leyendo Reyes y Crónicas, dice, y destruyó los altares hechos a Baal, hechos a Acera, ¿verdad? Porque, y dicen, y guió al pueblo a buscar a Dios. Pero hay otros que no los destruyeron y que finalmente formaron altares. Entonces, los reyes, ¿verdad?, eran una forma de justicia en la tierra y que daban esa justicia como si fuera Dios. Lógico que los reyes tenían que ir acompañados de un profeta entendido en la visión de Dios, en el propósito de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Así que independientemente de una reforma religiosa o un avivamiento entre el pueblo de Dios, es esencial para cada uno de nosotros buscar a Dios por sobre todas las cosas. La gente dice, es que queremos un avivamiento, oremos por un avivamiento. Un avivamiento es un despertar de la iglesia por buscar a Dios. Pero independientemente que sea un mandato o que Dios nos visite con un avivamiento, debemos de entender, amada iglesia, que es una necesidad buscar a Dios. Amén. Ayúdame ahí con bájame el audio por de la música. Ahora, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice aquí. Usted lo sabe, es algo que finalmente lo sabe y lo recita. Dice segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malvados, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados. Y hay una versión, la versión Reina Valera dice, y sanaré su tierra. Pero hay una versión que dice, y restauraré el país. Esta palabra de restaurar significa volver las cosas a su original, ¿sí? A esa condición de. Ahora, Dios nos vuelve a nuestra condición original, ya sea de salud, ya sea de finanzas, pero de ahí nuevamente tenemos que buscar a Dios. Ahora, tenemos que buscar a Dios. Ahora, ¿qué significa buscar a Dios?
Y yo quiero que me ponga atención en esto. ¿Qué significa buscar a Dios? Es desear fervientemente su presencia, la comunión, el reino, que quiere decir justicia, y la santidad del Señor. Eso es buscar al Señor. Buscar al Señor es desear fervientemente su presencia, su presencia. Mi esposa compartía al inicio de la alabanza y decía con respecto a la visita de nuestra hermana Hortensia, y decía que nuestra hermana nos había acompañado y ella vio, usted acérquese, cómo finalmente a través de un canto que no conocía, cómo se pudo sentir esa presencia de Dios ministrando esa necesidad de la gente, pero porque había un corazón necesitado y un corazón que anhelaba fervientemente la presencia de Dios por la circunstancia que estaba atravesando. Entonces, ¿qué es buscar a Dios? Es desear fervientemente su presencia. Usted puede venir aquí y puede cantar y desear tu presencia, pero si realmente usted no anhela su presencia, entonces usted no vino a buscar a Dios. Por eso es que yo les decía, iglesia, es tiempo de buscar a Dios. Y buscar a Dios significa es tiempo de desear fervientemente su presencia. No solamente en la iglesia, sino en su vida. Usted debe de anhelar tener comunión, una relación con Él. Usted tiene que desear el reino de Dios, su justicia aquí en la tierra. Se lo trasladé en las enseñanzas de las escuelas. Que la iglesia, mientras esté en esta tierra, no va a avanzar la maldad. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestra condición tiene miedo de decir haz justicia, porque sabemos que nuestra condición no es la correcta. ¿Sabe qué es lo que decían los profetas? Clamaban, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, nos harás justicia? ¿Hasta cuándo, Señor? Mira la maldad, cómo incrementa, ¿hasta cuándo? Pero porque ellos vivían una vida que en justicia y en santidad. Tenemos que desear también la santidad. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, habla de lo que le estoy diciendo. Primera de Crónicas 16, 11. Dice la palabra del Señor: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón. ¿Sí es? Ok, es desde el 10, gloriaos en su santo nombre. Ok, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Esto me habla que finalmente nosotros tenemos que alegrar nuestro corazón, desear fervientemente su presencia en este lugar, en nuestra vida, y buscar los que buscamos al Señor. Tenemos que venir con un corazón alegre, con un corazón de júbilo, de alegría. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Te habla de comunión. De comunión. Él quiere una relación. Él no quiere simplemente que pasar el rato contigo. Él quiere una comunión, una relación seria. Y dice ahí: recordad sus maravillas que Él ha hecho y sus prodigios y los juicios. Entonces anhelar que el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, entonces yo me guardo en santidad. Eso es lo que significa buscar al Señor. Ahora, ¿qué más significa volver al Señor o buscar al Señor? Significa volverse al Señor con todo tu corazón y en ferviente oración. Buscar esta palabra en el griego dice que es, en el hebreo, porque es Antiguo Testamento, se traduce como indagar, se traduce como consultar,
preguntar, requerir y frecuentar. Entonces, cuando yo voy al Señor, cuando busco al Señor, ¿es para qué? Para indagar asuntos. Señor, ¿se acuerda usted de David? Cuando fue a la batalla y le roban a su familia junto con lo de todos los valientes, y va e investiga con el Señor. Señor, ¿iremos tras ellos? Sí. Señor, ¿los vamos? Sí. Señor, ¿está? Sí. Usted le pregunta a Dios en cada decisión que toma, en cada cosa que usted haga. Entonces usted busca del Señor, usted consulta al Señor, usted pregunta al Señor, usted frecuenta constantemente en tomar la dirección y el consejo. Entonces usted está volviéndose al Señor con todo su corazón y en oración. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. La palabra del Señor dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Ahora, ¿qué es volverse al Señor? O más bien, ¿qué es buscar al Señor? Es en oración, es preguntarle, es llamarle, es consultar, es preguntarle al Señor. Y le tienes que llamar, ¿cuándo? Mientras está, ¿qué? Cercano. Es volverse ahí, esa es la relación. Normalmente estudiamos en la noche, mi familia, cada quien sus devocionales, y a veces yo me tardo un poquito más porque cuando está al lado mi hija o mi hijo, me dicen: pa, ¿puedo hacer una pregunta? Y le digo: sí. Se las contesto. Llamadle, preguntadle mientras está cerca. Cuando tú oras y sientes la presencia de Dios, no solamente es sentirla y ya, ahí pregúntale, ahí indaga, ahí investígale. Yo le dije al Señor cuando me levantó con esa palabra: toma tu espada y corta todo lo que no es agradable en ti. Y la cita. Y cuando le dije: Señor, ¿qué hay con esto? ¿Qué es de esto? Porque mientras ese se acercó y me dio la palabra, entonces yo le dije, le pregunto, indago, investigo. ¿Sabe lo que pasa, iglesia? Oramos, desciende la presencia de Dios. Los grandes avivamientos tuvieron decadencia porque no fueron direccionados con qué hacer. Yo se los compartí, se los dije. El Espíritu Santo y la presencia de Dios no es solamente temblar y caerse y ya salir. Wow. Él te va a guiar, Él te va a aconsejar. Tú le tienes que preguntar, es una relación íntima. Por eso es que dice: busca al Señor, indaga, consulta, pregúntale mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está que cercano. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 12 y 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. ¿Qué es el buscar al Señor? Es volverse a Él de todo corazón. Es como le digo, oramos por su presencia. Y cuando dice: wow, ahí está mi presencia, y entonces, bueno, ya nada más sentí bonito, Señor, y muchas gracias. Te lo pregunto, ¿a quién tú le abres tu corazón? ¿A cualquiera? Tú no le abres, yo te aseguro que tú no le abres tu corazón a cualquiera. Entonces Él dice: me vas a buscar y me vas a encontrar cuando verdaderamente me abras tu corazón.
cuando me abras tu corazón. Lo hemos aconsejado y se los hemos dicho a uno. Y lo dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hay señoritas, jóvenes y a veces no tan jóvenes y ya grandes que es que cosas tan hermosas, pastor. Guarda tu corazón, guárdalo para el Señor. A Él ábreselo, a Él ábreselo. Y Él va a poner, si es que no estás comprometido, Él va a poner quien te va a decir: tú respondes por el corazón de mi hija o de mi hijo, porque yo lo sé y lo conozco. Pero cuando nos volvemos a Dios, ¿qué significa? ¿O cuándo lo encontramos? Cuando le abrimos nuestro corazón. Y yo no sé cómo nos veríamos con la parte de Dios, pero si Él discierne los pensamientos y las intenciones, que a veces nosotros queremos ocultarle cosas. Usted se imagina como diciendo, yo me veo como con mis hijos, ¿no? Cuando diciendo, ay, ya sé lo que tienes, ya sé lo que te pasa, ya sé lo que hice, ya nada más quiero que abras tu corazón y que pueda ayudarte el consejo para poder ayudar. Pero muchas de las veces, ¿sabe qué hacemos? No abrimos nuestro corazón a Dios, sabiendo que Él nos puede ayudar. Por eso es que dijo que en los días del rey Usías, mientras persistió en buscar, en preguntarle, en abrirle su corazón, en indagar qué fue lo que hizo, fue prosperado. Pero el día que dejó de consultar a Dios, el día que dejó de abrirle su corazón a Dios, el día que ya no indagó, preguntó a Dios, fue el día de su decadencia. Por eso es que nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que preguntarle, porque dice la palabra del Señor que los días son malos. Y si los días son malos y que si finalmente se levantarán falsos profetas, falsos maestros, ¿a quién le debemos preguntar? A Dios, a Dios. Y lo dice la palabra, y que en los últimos tiempos os entregarán. O sea que ni la familia es confiable. Por eso es que yo le dije que es tiempo de buscar a Dios, de preguntarle a Él. Porque lo dice, cuando digas, mira, allá está el Cristo, vayan, no les creáis. Porque tú dices, no, yo ya le pregunté a Dios y Él ya me dijo que no. Y que dice, cuando oigan eso, huyan. ¿Cómo va a ser el momento? Cuando finalmente tú tienes comunión con Dios y sabe a dónde te va a dirigir. ¿Sabe qué significa también buscar a Dios? Tener hambre y sed de su presencia y de justicia, pero no de justicia de hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Mire. Segunda de Crónicas 15:2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, os abandonará. Condición de otro rey. Y en el cual dice que salió al encuentro de Asa, segunda de Crónicas 15:2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estuvieres. Él es fiel, Él no traiciona, Él no te va a engañar, Él no te va a mentir. Si tú estás con Él, Él va a estar contigo. Y si le buscas, ¿qué quiere decir? Si le consultas, si le preguntas, si indagas, si le abres tu corazón, Él va a estar ahí. Si no, te lo voy a trasladar. ¿Qué pasó con Saúl?
le estaba diciendo a Dios, es que lo hice para Dios. ¿Acaso yo me complazco más en los sacrificios que en la obediencia? ¿Por qué voy a estar con una persona que no me obedece y que no me consulta o que no me pregunta? Y dice que fue a consultar a una hechicera porque Dios ya no le hablaba. Ya no le hablaba ni por Urim ni por Turim, que era la parte de las suertes para consultar. Ya no le hablaba por profetas. Ya no le hablaba ni por visiones. Ya no le hablaba de ninguna forma. Por eso es que yo les dije, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque el día que la endurezcas, entonces Dios ya no te va a hablar. Y eso da un indicio que su presencia, dice, ya no le hablaban porque el espíritu le había abandonado. ¿Cuál fue la decadencia de él? Que fue consultar a una hechicera. Era un estado de degradación de su vida espiritual. Por eso es que ahí es lo que dice, mientras tú me busques y mientras estés conmigo y persistes en buscarme, entonces yo me dejaré encontrar por ti. Pero si me abandonas, entonces ¿qué es buscar? Es tener hambre y sed de la justicia, la presencia de Dios. Lo que decía, ¿tú ya dejaste de sentir la presencia? Te lo dijeron, lo dijo el Maestro Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y ahora, nosotros. Y él le dijo, ¿acaso puede ayunar a alguien mientras el novio esté con él? Pero habrá días en que le será quitado y entonces ayunarán. El ayuno, más que retirarse de alimentos, es apartar el tiempo para buscar. Si ya no sientes la presencia de Dios, tú tienes que dejar ciertas cosas y meterte a buscar la presencia de Dios, anhelar, desear. A mí me preocupa cuando mi hijo deja de comer. Te digo, ¿y ahora qué te pasa, mi chiquitín? ¿Por qué ya no tienes hambre? No, ya no. Me preocupa. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos, ya cada uno conoce el suyo y dice, sí, nos preocupa cuando dejan de comer. Me preocupa cuando dejan de congregarse. Me preocupa cuando no contestan. Me preocupa cuando no oran. Me preocupa cuando no alaban. Me preocupa cuando finalmente no dan indicios de realmente tener hambre por la presencia de Dios. Buscar a Dios significa tener hambre por la presencia de Dios y por finalmente tener la sed de la justicia. Y la justicia no se refiere en la parte de hacer o de requerir un juicio, sino finalmente aquí se traduce como la salvación. Ser redimido completamente de toda esa condición. Entonces tenemos que anhelarlo. Salmos capítulo 24, versículo del 3 al 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. No sé si aquí me la resumió. Salmos capítulo 24. Del 3 al 6. Amén. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. ¿Ok? Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Valera dice, tal es la generación de los que buscan, ¿verdad? Su rostro. Ese recibe bendición y justicia de su salvación. Tal es la generación de los que buscan su rostro. El rostro como Jacob, ¿qué quiere decir? La presencia de Dios.
Los que lejos de justicia por su propia mano buscan a Dios y le dicen: sé tú quien decida por mí. Sé tú el que finalmente imparta la justicia. No como yo quiero, porque yo soy hombre y me equivoco, sino como tú, juez justo. Dice ahí que recibe bendiciones. ¿Quién es así? Recibe bendiciones del Señor Dios su Salvador. ¿Y le hará qué? Justicia. Y dice: tal es la generación de los que a qué acuden, consultan, buscan. Entonces esto es anhelar la justicia, pedir la dirección y el consejo de Dios, y finalmente acudir a él conforme a su palabra. ¿Y qué es lo que uno obtiene? Bendiciones, favores, gracias. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados, y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿A causa de qué? De finalmente seguir la justicia, seguir a Dios, al Dios de su salvación, y buscar, pedir el consejo, la dirección, consultar al Señor y decirle: ok. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que dice: mira la roca de donde fuiste tallado, y la cantera de donde fuiste excavado. ¿Y a quién pone como ejemplo? La roca, Abraham. Y Abraham es padre de la fe. Y a Sara, que era ¿qué? Su esposa, pero que tenía una característica, ¿era qué? Pero que finalmente Dios les permitió, siendo uno solo, los llamó, los bendijo, a fin de ¿qué? De persistir en la justicia. Ahora, buscar al Señor significa no perder la fe, seguir continuamente su dirección, y que la promesa que Dios dijo sobre ti, sobre tu familia, sobre tus generaciones, tú tienes que persistir, porque te lo dijo, no fue el hombre, fue Dios. Entonces, ¿qué significa buscar a Dios? Tener hambre y sed por la justicia y la presencia de Dios. El decir: yo no sé, han pasado los años, han pasado muchos, ¿hasta cuándo? Dios no se ha olvidado de tu caso. Quizá a lo mejor hasta se le olvidó a su tiempo, como lo dice él. Y ya siendo Sara de cuántos años, y Abraham de cuántos años, y finalmente la promesa se cumplió, porque Dios no tiene, más bien tiene una excelente memoria, no se olvida de lo que él promete. Por eso es que tenemos que buscar su presencia y de vivir rectamente como él lo demanda. Amén. Ahora, ¿qué más es buscar al Señor? Dedicarse firmemente a hacer la voluntad de Dios y abandonar toda conducta que ofende a Dios. La palabra de Dios lo dice y es clara. ¿Qué tiene que ver el templo de Baal con el templo de Dios? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver las cosas del mundo con las cosas de la iglesia? ¿Qué tienen que ver? No tienen que ver nada. Si tú quieres realmente buscar a Dios, tienes que abandonar la conducta que a Él le ofende. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso es que debemos de entender que tenemos que ser claros. Lo dijo Josué: ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? O deciden servir a Dios o deciden servir a Abraham, pero decídanse. El profeta
Elías también se lo dijo al pueblo. Tienen que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo? Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 2 al 7. Miren lo que dice. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras de la deidad que estaba ahí, y ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento. O sea, no solamente derribó los altares, quitó las cosas que le obstaculizaban o que finalmente le impedían, y ordenó buscar a Dios y establecer, o más bien que cumpliera la ley y el mandamiento. Hay veces que nosotros queremos hacer al revés. Queremos buscar a Dios y decir, bueno, pero ahí está lo que te impide buscar. Tenemos que quitarlo. Por eso es que hoy más que nunca entiendo esa palabra. Toma tu espada y corta de ti lo que no me agrada. Y este rey, el rey Asa, dice que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Destruyó todo lo que no era agradable ante sus ojos, pero finalmente dice que ordenó buscar al Señor, consultar, preguntar, indagar, y a que cumplieran su mandamiento. Versículo 5. También quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz, y edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Ya ve, cuando decidimos quitar todas las cosas que no agradan a Dios de nuestra vida y buscarlo, y finalmente andar en sus mandamientos, ¿qué va a dar sobre tu vida? Paz. Ahora, lo que dice es edificar ciudades fortificadas. Ahí viene la prosperidad. Cuando decides buscar al Señor, abrirle tu corazón, consultarlo en cada una de las cosas, entonces Él va a dar paz a tu corazón, y entonces vas a poder edificar ciudades. ¿Gracias a qué? A que el país estaba en paz. ¿Qué podías hacer? A que Dios te va a dar la sabiduría, la tranquilidad para tomar buenas decisiones, buenas y sabias decisiones. Pero es en eso, cuando te dedicas firmemente en hacer la voluntad de Dios. Hoy nos invitó una hermana a comer y hacía un comentario, pero lo hacía después referente a mí. Y decía, yo me quedo muy grabada con lo que usted nos comparte y lo que finalmente usted nos ha dicho. Que el día que dejó o se quedó sin trabajo, finalmente dice, ese día lloré al Señor, le dije, bendícelo, Señor, y que pueda, también es padre de familia y pueda llevar el alimento. Dice, pero sobre todas las cosas, dice que finalmente tú lo llamaste, es tu siervo, tú no lo vas a hacer. Y le decía yo, hoy hay gente que me dice, ya regrésate a trabajar. Le digo, pues si trabajo y más trabajo, y gracias a Dios soy más bendecido, porque ahora me dedico a hacer firmemente la voluntad de Dios. No es fácil porque ese salto dice, ¿y ahora qué? O sea, no, cuando mira, aquí decía una palabra que tenían mucho y era de años, y que hay cosas que hay que cortar. Decían mis padres, porque el negocio era de generaciones, decían, bueno, el camión es bueno porque
Nada más te das una vuelta y ya tienes dinero. Muy socorrido, y ahí está luego. Ese pensamiento dices, la primera y ahí está. Y yo te podría decir, pues también, temprano doblas tus rodillas, das gracias a Dios y ahí está la bendición. Pero digo, y ahora ya no me voy a dar la primera vuelta, y ahora qué, y el dinero ya, ¿dónde va a caer, Señor? Pero cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y abandonar la conducta que ofende a Dios, Él nos da la paz, hace que nuestras vidas y nuestras familias sean fortificadas y bendecidas, pero sobre todo tengo la paz y la tranquilidad por decidir que buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Qué más? Creer en Dios y depender de Él como nuestro ayudador supremo. Eso es buscar a Dios. Es creer en Dios y depender de Él como nuestro ayudador supremo. Hebreos 13, versículos 5 al 6 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Sea nuestro carácter sin avaricia. Y tenemos que estar contentos, ¿qué? Con lo que tenemos, porque Él nos ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Por eso es que tiene que venir esa fe, esa confianza de decir: el Señor siempre me ayuda. Hebreos 13, del 5 al 6. Okay. Hebreos 11 al 6, ¿qué es lo que dice? Leímos Hebreos 13, 5, 6. Ahora Hebreos 11, 6, ¿qué dice? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, galardonador de los que le ¿qué? O sea, Él premia cuando tú le buscas, Él premia cuando tú le consultas, Él te premia cuando tú le dices: ¿y ahora qué, Señor? Esto. Entonces, cuando tú te acercas con fe, creyendo realmente que Él es tu ayudador, cuando tú dependes solamente de Él, entonces te dice: yo voy a premiar esa fe. Yo voy a premiar esa fe, confiando en que Él premia, Él trae ese galardón, cuando tú decides buscarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que dice que no prevalezca hombre alguno contra ti. ¿Qué es lo que hizo el rey Asa? Después de haber derribado, dice que cuando enfrentó una fuerte batalla, ¿él qué hizo? Invocó, llamó a Dios, y él dijo: no hay nadie más que tú para ayudarnos en la batalla. En ti nos ¿qué? Nos apoyamos. En ti confiamos. Apoyar, tú eres nuestro ayudador, nuestro apoyo. ¿En quién nos apoyamos? Eso es confiar en Dios, eso es buscar.
Señor, surgió esta situación, en ti me apoyo, en ti deposito mi confianza, en ti creo, Señor, yo sé que tú vas a actuar, Señor. No importa cuán grande o cuán difícil parezca esta situación, yo me apoyo en ti, yo confío en ti, yo te consulto, yo te pregunto, yo indago, yo digo, Señor, ¿qué hay? Porque no importa cuán grande sea esta situación, yo me apoyo en ti. En tu nombre hemos venido contra. ¿Qué le dijo David a Goliat? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Confío en ti, me apoyo en ti y también he venido en tu nombre. ¿Se sabe usted ese canto? El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, exaltado está. Porque no venimos en venimos creyendo que Dios va a hacer la obra, apoyados y confiados en Él. Cuando nosotros no nos acercamos a Dios, cuando nosotros no nos apoyamos en Dios, entonces no lo estamos buscando. Alguien me consultaba, platicamos con la hermana que nos acompañó a la visita y le decíamos, atendemos la consejería y lo maravilloso de la consejería es escuchar, pero hay que saber escuchar porque muchas de las veces las personas repiten las cosas y podemos entender qué hay en tu corazón, cuál es el problema, y entonces dar ese consejo en base a la palabra. Y entonces había una situación de una persona en el cual me decía, está pasando por una situación de trabajo, económica, y está entre este punto, entre obedecer a Dios, buscarlo de todo su corazón, o finalmente, ¿cómo se llama? Seguir con la profesión que ella realiza. Pero dice, es que cuando estoy más metida con Dios, alguien viene y me dice, yo conozco a tal persona, yo conozco al gobernador, yo conozco aquí, dice, y ya no quiero porque nada más me ilusiona. Y le digo, ya ve cuál es su talón de aquí. Que cuando tú quieres buscar a Dios de todo tu corazón, viene otra cosa y dice, mira, está la oportunidad que estabas esperando, wow, con esto, nada más me ilusiona. Pero si tú eres firme en decidir buscar a Dios y apoyarte en Dios, dice que en los días que el rey Usías buscó a Dios, Él lo prosperó. Te lo digo como ejemplo. Gracias a Dios hemos sido bendecidos cuando decidimos buscar a Dios. Decía hace un rato mi papá que bajábamos del coche, nos invitaron a comer. Otras personas nos dio de comida y trajimos para comer. Ya tenemos cena, ya la hicimos, familia. Ahí está mi testigo. En la comida se acercaba y me dice, otra persona, pastor. Y luego decía ahí que te dejaron aquí, te dejaron otro. Y siempre venimos y lo depositamos al altar. Porque sabemos que todas las personas que han bendecido el ministerio, finalmente es porque Dios lo pone en su corazón. ¿Qué me dice a mí? Busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás te será añadido. Cuando decides buscar a Dios de todo tu corazón, finalmente Él no te abandona. Él pone paz y Él da sobre tu vida. Amén. Ahora, déjeme acabar. No me interrumpa, no ponga cara de afligido. Buscar fielmente al Señor tiene maravillosos resultados. ¿Los quiere oír? ¿O ya te lo dejo para de a 8 días? ¿Cuáles son los resultados de buscar? Vimos uno, que es la paz y la bendición, pero hay más. Ahí lo vimos, segunda de Crónicas 14, 6, 7, que los que buscan al Señor experimentan ¿qué? Su paz. ¿Ok? Ahora, Hechos capítulo 24, capítulo 24, versículo 16.
Dice la palabra del Señor: por esto yo también me esfuerzo por conservar, dice esta traducción, yo mismo practico siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, un sentido de bienestar que se origina por nuestra relación con Dios. Cuando tienes relación con Dios, cuando tienes esa comunión, cuando consultas, cuando te apoyas, cuando estás con Él, entonces tu conciencia está tranquila y es irreprensible delante de Dios y delante también de los hombres. Por eso es que dice ahí: yo también me esfuerzo por conservar, lo que dice ahí, millas. Si confiesas, entonces yo te pongo al estado original. Pero ¿de quién depende conservar ese estado? Depende de ti. Entonces la bendición de buscar es que Dios te va a sanar, que te va a restaurar y, como dirían ahora en el nuevo lenguaje, te va a formatear. Pero depende de ti, nuevamente, de qué ingresas a tu vida. Así que uno de los beneficios es la experiencia del perdón y una conciencia sin ofensa o sin acusación. Cuando de tranquilidad te daba la paz, conciencia tranquila. ¿Okay? Decía mi esposa: ¿y por qué no vas viendo? Vas viendo. Y a veces le decía: pues es que ando a ver quién me golpeaba, correteaba por andar con muchas mujeres. Pues me tenía yo que estar cuidando. Cuando tú haces eso, cuando ya, hay paz y tranquilidad. Entonces la bendición de buscar a Dios es paz, pero también te da una conciencia de paz, sin ofensas. Número uno, de Dios, que es lo más importante, pero también hay muchas de las veces que los hermanos, y todos, porque yo también me incluyo como hermano en nuestro Señor Jesucristo, no queremos arreglar nuestras diferencias, no las queremos. Y a veces decimos: y si le digo, pero es el pastor, y si se ofende, o es tal o es otro, y qué tal si... Yo tengo que tener una conciencia delante de Dios bien, pero también delante de mis hermanos. Porque si no, esa conciencia le damos lugar al diablo. Y entonces nos acusa, nos está taladreando, y ahora le digo, y tantos pensamientos que vienen a nuestra mente, que finalmente ni son, y ahí es lo profundo. Por eso es que la bendición de buscar a Dios es que nos va a dar una conciencia tranquila delante. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Los que buscan a Dios reciben misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ahí está la bendición. Paz, una conciencia tranquila, pero también ¿qué? Misericordia y gracia. Isaías, ya ahí lo tiene. Leímos Isaías capítulo 26, versículo 3. Amén. Entonces, ahí dice: al de carácter firme, al de firme propósito, guarda en perfecta paz. Porque ¿en quién? ¿En quién confía? En Dios. Los que buscan a Dios reciben misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, ¿qué es lo que dice? Hebreos 4:16.
socorro, ¿ok? Entonces aquí está, los que buscamos a Dios, ¿qué recibimos? Misericordia y gracia, que es ayuda para el oportuno.